Gloria al Señor. Amén. Oramos al Señor en este tiempo también y le damos gracias porque ahora no seguirá hablando. Ya lo ha empezado a hacer desde el principio y ahora seguirá el Señor hablando a través de su palabra escrita. Y le damos gracias al Señor por su misericordia y por su amor con nuestras vidas. Señor, gracias por todo lo que tú has hablado y ministrado hasta aquí. Señor, y tú seguirás haciéndolo a través de tu palabra escrita y poder entender y poder seguir entendiendo lo que está sobre tu corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Yo te invito a que abras tu Biblia en el libro de Zacarías. Vamos a buscar dos textos en el libro de Zacarías y en el libro de Efesios. Zacarías 3 y después Efesios 4. Dice así la palabra del Señor en Zacarías 3. Me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarlo. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué estaba vestido de vestiduras, ¿qué cosa? ¿Qué cosa, hermano? Liles. Y estaba delante del ángel. Y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitad esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropas ¿de qué? De gala. Después dijo: pongan mitra limpia sobre su cabeza. Y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel del Señor estaba en pie. Y el ángel del Señor amonestó a Josué diciendo: así dice el Señor de los ejércitos: si anduvieres por mi camino, si guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Fíjense en ustedes, hermanos, que estaba Josué, sumo sacerdote, y el sumo sacerdote era el jefe de todos los sacerdotes. El sumo sacerdote era el que lideraba el pueblo. Era un individuo que Dios había escogido y que tenía que ser no cualquiera, sino alguien leal a Dios y leal al ministerio. Era alguien que tenía que ser inclusive sumiso a lo que Dios decía. Tenía que ser alguien que cuidara con lealtad los sacerdotes que estaban bajo su mando. Tenía que ser alguien que liderara a la nación en el plano espiritual y en el plano social, en muchas cosas también. Era alguien que una vez al año, aparte de su actividad cada día, pero una vez al año tenía el enorme privilegio de entrar en la presencia misma de Dios. En los atrios, ahí, no en los atrios ni en el lugar santo, sino en el lugar santísimo, a ministrar a Dios en el tabernáculo. Y a ese hombre, al sumo sacerdote Josué, aquí hay una palabra que nos hace referencia. Y sabe que yo en esta hora no voy a entrar en todas las controversias que hay de que quién era Josué, de esto y de aquello. Yo simplemente quiero ver en esta mañana algo. Quiero ver que un hombre que tenía que estar en buenas condiciones, se le exige que esté en mejores condiciones todavía. Quiero ver que realmente, fíjese usted que dice en el verso 1, dice que ¿quién acusaba a este hombre que estaba mal? Satanás. Dice que Satanás es el acusador de nuestras almas. Continuamente está acusándonos. Por eso muchas veces, no muchas veces, sino siempre que hemos pedido perdón al Señor, el Señor nos ha perdonado nuestros pecados. Pero vez tras vez Satanás sigue viniendo a nuestra mente: mire que tú eres pecador, mire que no te mereces, mire que no vales, mire que esto, mire que aquello. Porque Él es acusador de nuestras almas. Otra cosa es que yo vuelva a caer en pecado y vuelva a caer en el mismo pecado y vuelva a caer en el mismo pecado. Entonces ahí ya tomarle el pelo, y se lo digo con respeto, al Señor. Pero querido, una vez que tú has pedido perdón al Señor, el Señor te ha perdonado. Y una vez que tú te has apartado de ese pecado, el Señor te restaura. Amén. Querido, cuando de pronto la palabra de Dios dice, que inclusive en el verso 2, fíjese usted que dice: Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. Mire, fíjese usted que la palabra es diciéndole al enemigo: no lo toques,
haga la obra. Saben que hay gente, queridos, que ve demonios por todas partes, y no les digo que no existan, ojo, no les estoy diciendo eso. Pero Dios a mí no me ha llamado para estar viendo cosas continuamente detrás de la puerta de esto, de aquello. Dios a mí me ha llamado para servirle. Y si yo le sirvo a Él, y si yo estoy en su voluntad, Él se cuida de todas las demás cosas conmigo. No tienes tú por qué temer las saetas que de pronto te dicen, ahora me va a destruir, ahora me voy a quedar, ahora no. No, tú relájate. Solamente sé fiel en el Señor. Camina con el Señor y Él se encarga de las demás cosas. Pero hay gente que está más pendiente de los demonios que de las cosas del Señor. Tú relájate. Mira, yo cuando voy a algún hotel o algo, cuando yo entro a la habitación, yo oro, Señor, toma control de esta habitación, pues yo no sé quién ha estado ahí, ni lo que han hecho. Cuando voy junto a la cama, digo, Señor, aquí se va a acostar tu sierva, tú la santificas y lo demás. Pero yo no me pongo ahí, sí, ahora veo que aquí. No, Dios cuida de mí. Dios tiene cuidado de mí. Entonces, queridos, tenemos que ser sabios porque el mundo espiritual es tremendo. Pero no sé si usted me alcanza a entender o yo me alcanzo a explicar en esta mañana. Que hay gente que ve sombras por todos lados. Se asoma a la ventana y ve una sombra y dice, uy, un demonio anda a la puerta. Y es una sombra de una rama que está ahí. Dios nos cuida y nos protege. No te afanes por eso ni te desesperes, porque Dios es tu Señor. Otra cosa es que tú estés fuera de la cubierta de Dios. Si tú estás fuera de la cubierta de Dios, estás expensa de todo, y escucha una cosa, de todo. Claro que sí. Y se lo dice tipo telenovela, así por el nombre. Bueno, fíjese usted que de pronto dice, en el verso 3, dice que Josué estaba vestido de vestiduras viles. Y vil, mire, de acuerdo al significado del diccionario, vil se aplica a la persona o acción que es despreciable o indigna porque no posee ningún valor y sobre todo ningún valor espiritual. O sea, un descarte. Vil, que nadie lo quiere, descartado. Muchas veces nosotros tildamos hacia las personas. Decimos, este no vale, este no sirve. Pero Dios nos enseña que Él no ve el exterior, Dios ve el interior. Y Dios ve el corazón sensible. Y al corazón contrito y humillado, Dios nunca despreciará. Fíjese usted que una cosa que dice que él tenía ropas viles, o sea, ropas inadecuadas, ropas sucias, ropas que no valían, ropas que le estaban dando la imagen, perdón, y lo estaban constituyendo como algo contaminado a él mismo. Pasamos al verso 4. Dice, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciéndole, ¿qué cosa? Quitarle esas vestiduras. Quitarle esas vestiduras viles. O sea, lo que está mal, aquello que es despreciable, aquello que es indigno, quitárselo. Y dice, mira, y le dijo, mira, que he quitado de ti tu pecado y te he hecho vestir de ropa, ¿de qué cosa? De gala. O sea, le había cambiado las ropas viles por ropas de gala. Queridos, ropa de gala es el símil de decir voy a una fiesta. Ropa de gala es lo que el Señor hace con una vida cuando una vida es restaurada. Ropa de gala es aquello que el Señor te reviste y te pone cuando tú aceptas al Señor y comienzas a vivir una vida apartada del pecado. Nunca seremos perfectos, pero cada día vamos a la fuente que es Cristo Jesús para cambiar nuestras formas de ser. Cada día vamos a la fuente que es Cristo para que nuestra vida cambie. Lo que está mal sea cambiado. Nuestras ropas viles sean quitadas. Queridos, dice la palabra que le fueron quitadas las ropas viles y le fue puesta ropas de gala. ¿Habrá algo más opuesto de ropas viles, ropas sucias, ropa contaminada a ropas de gala? Pero Él lo hace porque Dios es Dios de restauración. Y cuando hay corazones abiertos, Dios no mira lo que mira el ser humano. Dijo David en un momento determinado de su vida. Dijo el poeta David, y este hombre de Dios tan grande dijo, prefiero, miren lo que dijo él, prefiero caer en las manos del Dios vivo y no en las manos del hombre. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, somos un problema. Una vez que alguien ha caído,
para toda la vida. Y a veces uno puede decir, sí, es verdad, pero tú también lo haces con otros. Porque de esto no nos salvamos nadie. Queridos, Dios es un Dios de restauración, y cuando Dios restaura, Dios olvida tu condición anterior. Y Dios dice, aquí, a partir de ahora, la sangre de mi Hijo Jesucristo lo limpia de todo pecado y vas a ser un nuevo hombre, una nueva mujer. Y a medida que vamos caminando, la santidad se va perfeccionando en nosotros. Querido, cuando la palabra de Dios dice, miren el verso 5, después de esto, dice, pongan mitra limpia sobre su cabeza. ¿Qué estaba diciendo? Restitúyanle a su posición de sacerdote. Denle nuevamente la autoridad de sacerdote. La mitra como símbolo del sacerdocio. Denle otra vez, ahí pónganle. Y dice la palabra que tú no eres cualquier cosa, que tú eres, ¿qué eres? Real sacerdocio. Yo quería ver si me alcanzaban a entender. Real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido por Dios. Tú no eres cualquier cosa. ¿Por qué nosotros andamos como cualquier cosa cuando somos hijos del Rey? ¿Por qué vivimos de cualquier forma cuando somos hijos del Rey? Y me encanta porque el significado de la mitra, pónganle en la cabeza, es diciéndole, cubran aún sus pensamientos. Renueve sus pensamientos. Que deje de pensar con ropas viles y piense a partir de ahora con ropas de gala, como lo que es un sacerdote. Yo te pregunto, ¿tú piensas como un sacerdote del Señor? ¿Tú te conduces como un sacerdote del Señor? Amén. ¿Tú caminas como un sacerdote del Señor? Queridos, fíjense en ustedes, y vemos un poquito más adelante, podemos ver en el 7, dice, así dice el Señor de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. O sea, si tú perseveras, si tú te cuidas, si tú permaneces limpio, si tú no te contaminas, si tú te dedicas a seguir al Señor, si tú te dedicas a guardar su palabra, si tú te dedicas a permanecer libre en el Señor, tiene recompensa. Dios te recompensa. Aún te hace sentar en medio, mire, dice la palabra que aún en medio de los impíos nos hace sentar y resplandecer. ¿Por qué? Porque eso hace el Señor con nosotros. Eso hace el Señor con nosotros. Eso hace el Señor. Queridos, esto que está en la palabra es un ejemplo claro para cada uno de nosotros. Y yo quiero que usted me acompañe a leer ahora en el libro de Efesios, en el capítulo 4, versículo 17. ¿Lo tenéis? Amén. Dice, esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Fíjense que Pablo comienza esta carta dando a conocer las riquezas de la posición en Cristo, que cada uno podemos llegar a tener. Está comenzando esta carta dedicando los últimos 3 capítulos a la práctica que un cristiano debe tener como un hijo de Dios.
Y queridos, cuando Pablo escribe esta epístola, está mostrando y demostrando cómo deben andar los creyentes en la vida cristiana. Cuando puse al principio en la canción de Contagious, lamento los que no estaban, pero para que usted pueda escuchar que decía, ¿cómo es un cristiano? Somos cristianos. Fíjese usted que la cuestión está diciendo la palabra que cristianos somos pequeños cristos. O sea que donde vamos, llevamos la imagen misma de Cristo. Querido, cuando Pablo escribe esta epístola, está diciendo que ahora tú y yo no debemos vivir de acuerdo a cualquier forma, sino debemos vivir de acuerdo a la posición que nos corresponde. Y la posición que nos corresponde es la posición de un hijo de Dios. Y el hijo es el reflejo del Padre. Aunque no nos guste, pero muchas veces el hijo es el reflejo del Padre, o casi siempre algo tiene, algo se le parece, donde va, a veces lo sacan, mira, tú no eres hijo de fulano, ¿por qué? Queridos, y cuánto más nosotros en la parte espiritual debemos reflejar a Cristo Jesús. La palabra de Dios nos enseña, y Pablo nos está diciendo, que debemos dejar atrás la vieja manera de vivir, la antigua manera de vivir, y vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Nos está diciendo que debemos eso mismo, ¿sabe a qué me refiero? Eso mismo, era trasnochada, yo cuando ya no está acostumbrado por la edad. Pero fíjese usted que debemos ver el contraste, ahí está, el contraste entre la vieja manera de vivir y la nueva manera de vivir. Pablo está diciendo que debemos olvidarnos de la vanidad de esta vida, que está diciendo que debemos vivir la plenitud que hay en Cristo, y Pablo está diciendo que debemos dejar de ser cautivos en la tiniebla para vivir en la luz, que la luz es Cristo. Eso está diciendo Pablo en su palabra. Querido, cuando hoy hablaba en Carolina sobre la relación, hoy que se estira, no funciona, nada, ahí. Pero una relación lleva trabajo, ¿sí o no? Hay que cultivarla, hay que estar. Hay que aguantar, hay que soportar. ¿Pero vale la pena o no? Que después se le caiga la baba, mira, la enamorada. ¡Ay, yo la amo! ¡Ay, yo le amo! ¡Ay! Pero lleva su trabajo. Claro, lleva su trabajo. Y en la vida cristiana todo lleva su trabajo. Mis cambios que producen trabajo. A veces duele, porque a esta carne, que es carnaza, le gustan ciertas cosas que yo sé que a mi vida cristiana no me conviene. Fíjense ustedes, aquí nos está hablando Pablo, que del pecado debemos pasar a la santidad, que tenemos que comenzar a vivir una vida nueva en el Señor, que la vida en el Señor se perfecciona cada día, y cada día debemos ir a la fuente que es Cristo Jesús para que la santidad se perfeccione en nosotros. Porque mi mayor ejemplo en esta vida, ¿sabe quién es? El agente 007 que en estos días cumplió no sé cuántos años que está. Es fulano de tal, es el Señor. Es el Señor. Es Cristo. Ese es el ejemplo mayor. Queridos, cuando de pronto nosotros podemos entender que la palabra de Dios nos enseña que en el andar vamos siendo perfeccionados. Y cuando dice andar, sabe que del original viene la palabra es avanzar, no estar estancados. ¿Por qué hay creyentes que ya teniendo que estar volando en el Señor, están estancados y están vegetando y se están muriendo espiritualmente? ¿Por qué? Porque realmente, en lugar de andar, de caminar con el Señor, se han detenido en el camino y se van muriendo como el agua. Si el agua no corre, se pudre. Y lo mismo pasa en la vida cristiana. Queridos, la palabra de Dios nos enseña que debemos avanzar, debemos crecer, debemos madurar en el Señor. Cuando de pronto vemos y decimos, muy bien, pastora, todo está muy bien, pero ¿qué es lo que dice la palabra de cómo parecernos nosotros a Cristo? La palabra de Dios es clara. Y mire lo que dice en el verso 17. Dice, esto pues requiero y digo en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. O sea que no debemos dejar de pensar y de andar con vanidad de la mente.
¿Y qué es lo que es andar en la vanidad de la mente? Que es algo vano, algo hueco, algo vacío, algo que está sin sentido. Y esa es nuestra mente, así, muchas veces, antes de conocer al Señor, siempre, pero aún después de ser creyentes, seguimos arrastrando esto. Andamos en la vanidad, algo hueco, todo lo superfluo nos gusta, pero lo que es compromiso con el Señor le hacemos de lado. Tiempos estamos por allá, tiempo por allá espiritualmente, porque quiere decir que realmente no hay un estar en la presencia del Señor, no hay un estar escondido. Las emociones te juegan tal mal juego que tú te dejas jugar el mal juego por las emociones. Y cualquier cosa tiene más el lugar en tu corazón que Dios mismo, o en nuestro corazón. Querido, la palabra de Dios dice que debemos desechar la mente carnal. Y mire lo que dice en Romanos, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, ¿en qué van a pensar? En las cosas del Espíritu. Si yo te pregunto las 24 horas del día, ¿qué porcentaje dirías tú que andas en la carne y qué porcentaje dirías tú que andas en el Espíritu? Trae el violonchero, cariño, para hacer música de fondo. Mire, la palabra de Dios nos dice, inclusive en el 18, teniendo el entendimiento entenebrecido. ¿Qué es el entendimiento entenebrecido? Cegado, ciego, que no ve. Tenemos la verdad de Cristo delante nuestro y andamos buscando otras cosas que llenen nuestro interior, cuando Cristo es la realidad. La palabra de Dios dice que tenemos ceguera espiritual. Sabiendo lo que está bien, hacemos lo que está mal. En fuente divina no pasa. Andan en sus delitos y pecados. Pastora, eso es para los que no conocen al Señor. ¿Sí? Mira tú. Dice la palabra que se entregan a desenfreno. O sea que realmente no tienen una línea. Dice la palabra del Señor que se pierde toda sensibilidad hacia las cosas de Dios. Y se cauteriza la mente. ¿Sabe lo que es algo cauterizado? Algo endurecido. Algo que por demás que aquí se predique lo que se predique, no lo entiende. Por demás que abra su Biblia y vea, no lo entiende. Por demás, pero el problema no está en lo que se predica aquí. El problema no está en la Biblia. El problema está en cada uno que tiene el entendimiento entenebrecido. Que con esta boca decimos Jesús, Dios, con estas manos levantamos al Señor, pero nuestra vida y nuestro corazón están lejos de las cosas del Señor. Mire, cuando nosotros pensamos en esto, y tú dirás que dura que se ha venido la pastora hoy, pero mira, yo quiero que cuando tú pienses en esto, pienses que esta palabra no está para los incrédulos, está para los creyentes, que habiendo conocido, se endurecen y se vuelven atrás. Dice, alguien me dijo en estos días, wow, pastor, yo pensé que yo ya podía estar firme, podía estar tranquilo, y me aflojé. Y dije, mira querido, ni yo, nadie puede decir que estoy firme y que no me voy a deslizar. Cada día yo tengo que estar velando sobre mis emociones, cada día sobre mis sentimientos, cada día sobre el pecado, porque está a la puerta llamando para entrar. Si yo le abro la puerta, entrará y hará nido en mí. ¿Sabe cuál es el problema? Que muchas veces le hacemos nido, y eso es lo triste. ¿Sabe una cosa? Dice la palabra de Dios, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. En el verso 20, fíjese usted que dice, en el capítulo 4, verso 20, dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es otra cosa. Fíjese usted que dice la palabra de Dios, más vale no haber conocido y no que conociendo os volváis atrás, porque mayor condenación hay. La palabra de Dios dice que, fíjense ustedes, en el 21 dice, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. O sea, que no es solamente ser simpatizantes, venir y sentarnos en el asiento y nada más. Es vivir una vida en el Señor y
para el Señor. Es realmente decir, como dice en el verso 22, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Cuando estoy leyendo esto, si usted hace una correlación con el pasaje de Josué, dice que a él le fue despojado las ropas viles y puesto ropas de gala. ¿Sabe que cuando la palabra dice despojar, la palabra está diciendo dejar, desechar? Entonces está diciendo aquí la palabra del Señor, en cuanto a la vieja manera de vivir, a la pasada manera de vivir, de dejar, abandonar la forma de vivir así del viejo hombre y poneos las pilas y vivir como debéis vivir. Eso es lo que está queriendo decir la palabra del Señor. Dice, quitad la ropa sucia, quitad la ropa que está mal para poneros la ropa que tiene que ponerse. Las ropas de gala que el Señor nos viste, por lo cual nos da identidad de lo que yo soy en Cristo. No sé si a usted le ha pasado que a veces va en el bus y huele un olor a agrio, y más ahora en el verano, así. Y tú dices, Señor, por favor, toca mi corazón, que baje los brazos, Señor, por favor. Por favor, Señor, que baje los brazos. ¿Por qué? Porque mi madre tiene que caer herido por el poder de Dios. ¿Sabe que mucha gente lo que hace es, dice, no, pero yo me ducho, pero se vuelve a poner la misma ropa transpirada que se sacó? Entonces el olor a agrio se pega. Y el tejido, el algodón, se mezcla. El olor a agrio con el desodorante nuevo, alguno que se pone, con lo otro, y produce eso que te bloquea. ¿Eso por qué es? Porque la higiene no es adecuada. Hacemos como un tapar, hacemos como un cubrir, hacemos como una apariencia. Pero lo genuino, ¿qué es? Despojarnos, quitarnos. Si tú te duchas con la ropa puesta, mala cosa es. ¿Cuántos se duchan con la ropa puesta? Yo. ¿Sí? Si te duchas con la ropa puesta, no podrás tener una buena higiene. Yo sé que José dice broma, pero no se lo crean, ¿eh? Pero si te duchas con la ropa puesta, gracias por romper el hielo, José, porque está hoy calentito el ambiente. Si te duchas con la ropa puesta, no tendrás una buena higiene. Lo mismo con las cosas del Señor. Si tú buscas tapar la suciedad con cosas, ay, sí, mi amor al Señor, Dios es amor, pero ¿sabes una cosa? Tiene que haber un amor recíproco. Yo también tengo que, el amor de Dios es incondicional. Pero si yo le digo que le amo a Dios, yo tengo que tener actitudes que yo digo que amo a Dios. Si no, de nada vale, estoy mintiendo. Si yo digo que amo a mi marido y el pobre no le puede cerrar la caja con los problemas que le pueden salir a la frente, entonces ¿yo qué estoy diciendo? El otro día había uno en la televisión y dice de esos programas así, que ponen por ahí perdido, de un minuto que dan extracto, y decía uno, yo la amo, pero eso no quita que yo vaya con otras mujeres. Y yo digo, mira, chaval, tendrías que caer en mis manos, ¿sabes cómo te hago de goma? ¿Pero por qué? Porque eso no es amor. Eso no es amor. Ay, amor. ¿Quién se pidió así, por favor? Fíjense ustedes. No sé, yo me la paso pipa con ustedes porque pronto me sale, voy a decir, amor. Fíjense ustedes. La palabra de Dios dice que nosotros debemos cambiar nuestra vieja manera de vivir por la nueva manera. Tenemos que cambiar nuestra forma de pensar, formada con estereotipos del pasado, para empezar a pensar como un cristiano, como alguien que ama a Dios, como alguien que dice tener a Dios en su corazón, como alguien que dice que Dios es su Señor. Cuando le estamos diciendo tú eres mi Señor, le estamos diciendo tú eres mi amo, tú eres mi dueño. Entonces de pronto, cuando yo le estoy diciendo al Señor, sí Señor, yo te amo, pero una cañita al aire, ¿quién no se la tira? Una mentirita de vez en cuando, ¿quién no la dice? Una paliza a alguien, ¿quién no le da de vez en cuando? Una mala contestación a la suegra a propósito.
sabiendo que no se tiene que hacer y se hace, ¿qué es? Violonchelo, por favor. Queridos, la forma vieja de pensar, ¿dónde hace morada? En nuestra autoestima. La vieja forma de pensar hace morada en nuestros pensamientos, en nuestros temores. Hace morada en las supersticiones, lo que yo les decía hoy. Algunos dicen, me he convertido al Evangelio, pero siguen siendo supersticiosos. Si yo no leo el Salmo 119 antes de irme a acostar, o el 91, yo no duermo. Eso es superstición. Ora al Señor. Ora al Señor. Porque la palabra tiene su efecto, pero no necesariamente tienes que leer eso. Ya cambiaste la superstición del pasado por una nueva. Queridos, cuando nosotros pensamos que nuestros pensamientos tienen que salir de esa superstición, me va a ir mal, no voy a tener esto, no voy a tener aquello, no voy a tener... No, en Cristo las cosas son distintas. En Cristo las cosas son distintas. El negativismo, hay gente que solamente negativos todo el día. Y tú cuando vives con un negativo, ¿cómo te vuelves? Negativo. Tú vives con un positivo, ¿cómo te vuelves? ¿Cómo te vuelves? Positivo. Eso, gracias José. Mira que está hablando, si estás dormido despierta, que te despierta la pastora, si no. A ver. Claro. Mira, ¿cuántas veces nuestros pensamientos son dominados por la cólera? Son dominados por la rabia. Nuestros pensamientos dominados por las preocupaciones. No descansamos en el Señor. Creemos que todo lo podemos hacer nosotros. Sí, pero descansa, aprende a conocer a tu Dios. Nuestros pensamientos están llenos de resentimientos. Como decía nuestra hermana, a veces creemos que hemos perdonado, pero en realidad no hemos perdonado. ¿Por qué? Porque eso sigue ahí adentro. Y cuando lo vemos, mira, si yo tengo un problema con Mario, digo, sí, yo lo perdoné, y canto, levanto los brazos, todo lo demás, pero cuando lo veo a Mario, se me revuelve algo aquí adentro. Y digo yo, Mario, ¿por qué no desaparecerás de la tierra, por favor? Ay, Marito, volá de aquí. Bueno, ¿hay sanidad? No hay sanidad. Es un problema. Perdón, Mario, pero como Mario me aguanta. Fíjense de ustedes. De pronto nuestros pensamientos de venganza. Pero nosotros lo espiritualizamos tanto que a veces decimos, yo lo dejo en las manos del Señor, que el Señor se encargue. Es más una venganza que otra cosa. Y decimos, de esta no pasa porque mi Dios es el que me defiende y te va a aplastar y reventar. Claro, porque tenemos venganza en nuestra mente. Tenemos venganza. ¿Eso es de Dios? ¡Uy, qué poco no! Fíjese usted, cuántos pensamientos de frustraciones. Estamos frustrados por tantas cosas y eso lo seguimos arrastrando por años. Sabe que en nuestros pensamientos el pasado hace una mala jugada. Las amarguras, las experiencias del pasado que están ahí, que a veces parecen enterradas, pero en realidad no están vivas. Es como los muertos vivientes. Están sepultadas, creemos, pero de pronto sacan la mano, como en las películas de terror. Vio que usted que va uno al cementerio y de pronto está ahí todo el cementerio oscuro y de noche, y de pronto está ahí pasando por al lado de una tumba y sale una mano. ¡Ah! Ay, tú te estás viendo la película y te quedas paralizado. Lo mismo, a veces nosotros somos igual. Creemos que hemos enterrado las cosas, pero están ahí porque en cualquier momento salen. Abusos sufridos, tantas cosas. Queridos, tú aprendes a cambiar el chip de tu mente por las cosas que el Señor quiere que tú pienses, por una renovación total en tu vida. Queridos, dar vida a nuestra mente con las promesas del Señor. Llénate de las promesas del Señor. Aprende la palabra de Dios. Llénate de las promesas del Señor. Esto que te estoy dando ahora, a partir de ahora, son herramientas para pelear. Porque saben que nosotros a veces decimos, sí, hermano, ve y confía en el Señor y ya está. Pero no le damos a la gente herramientas para pelear. Tú tienes la palabra a tu disposición y hay promesas de Dios en la palabra para que tú aprendas. Para que tu mente negativa, tu mente destructiva que te lleva al pecado, tu corazón engañoso, sea cambiado por las palabras y las promesas de Dios. Y puedas cambiar el chip. Si estás pensando en algo que no debes, lo cambias y dices, Señor, no tengo que pensar en esto, porque esto es lo que a ti te agrada. Dice la palabra, si hay algo bueno en esto pensar. De pronto,
la convicción que tú tengas acerca de la palabra de Dios, eso tienes que refrescarlo cada día en tu vida. Decir, Señor, yo sé que tú has muerto por mí en la cruz y este pecado está perdonado. Cuando viene el acusador de tu alma a decirte, tú no vales, tú no sirves, mira lo que hiciste antes, tú puedes decirle, Cristo Jesús ya me perdonó porque Él murió por mí. Esa es la convicción, que es un arma de guerra para pelear. Querido, de pronto, las verdades bíblicas, que tú puedes aferrarte a ellas y creerlas, que a través de la sangre de Jesús tu vida es limpia. A través de la llaga de Jesucristo tú eres sanado. Esas son las verdades bíblicas. ¿Y cuántas hay en la palabra del Señor que tú puedes aferrarte? Y cambiar tu mente para que tu vieja manera de vivir sea cambiada y puedas vivir en una nueva vida en este tiempo. Aleluya. Queridos, ¿cuántas veces los sueños que hay en nosotros son sueños de muerto? Porque no soñamos ya. Porque el enemigo ha ganado nuestra mente, que ni tenemos ilusión ni soñamos. Pero Dios quiere que tú aún aprendas a soñar en el Señor. Amén. Que sepa que eres un hombre, una mujer en quien Dios ha puesto los ojos y Dios tiene propósito contigo. Pero Dios quiere que tú y yo seamos alguien, que vayamos a la fuente para ser limpios cada día. Que cada día dejemos lo que no nos conviene para hacer la voluntad de Dios. Que cada día caminemos de acuerdo a la palabra del Señor. Que cada día le busquemos a Él como debemos buscarlo. Queridos, el Señor quiere que tú amplíes la visión y que tú veas anticipadamente lo que el Señor tiene para ti. Que tú puedas decir, yo no soy alguien del montón, yo sé que Dios tiene para mí. Y si tú te has visto hasta ahora posiblemente como alguien hasta el punto de ser alguien que se está arrastrando los pies. Pero tú puedes levantarte y decir, yo sé que voy a ser un pastor, yo sé que voy a ser un apóstol, yo sé que voy a ser un profeta, y en pos de eso camino. Y cuando tú te marcas un objetivo, vas derecho a ese objetivo. Y te ofrezcan lo que te ofrezcan al costado, tú dices no, porque tú sabes lo que hay por delante. Y tú sabes a dónde te extiende. Y tú sabes lo que vas a alcanzar. Yo le tengo contado pila de veces, ya creo. Y yo le decía a mi Belice que a veces cuando nos ponemos mayor empezamos a contar las cosas que ya hemos contado. Yo tenía tan claro desde los 11 años que Dios me llamaba al ministerio. Y yo sabía que iba a estar en un pastorado. Y en el colegio, en la universidad, donde quiera que estuve, yo decía una cosa. No me importa lo que me ofrezcan, yo sé a dónde me dirijo. Y yo sabía el objetivo. Y yo sabía que ese objetivo quería llegar como quería llegar al final. O parte del camino. Y lo otro que pasara al costado era superficial. Me estoy refiriendo a las cosas que el mundo me podía ofrecer para extenderme hacia adelante y alcanzar lo que yo sabía que Dios tenía para mí. Esto es un ejemplo nada más, pero no es un ejemplo mío, hermano, porque yo soy tan imperfecta como tú. Es un ejemplo para decirte que nosotros tenemos que marcarnos un objetivo y extendernos hacia adelante. No digas, yo quiero servir al Señor y sigues calentando a 100 años y años. Determínate. Una cosa te determinará y esta te será firme. Cambiando nuestra manera de vivir, llenándonos de las virtudes cristianas, de hacer el bien, en la constancia de hacer el bien. Dice la palabra de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Y la palabra de Dios nos dice en el verso 24, y en 4 minutos termino, vestido del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y dice la palabra del Señor que las obras de la carne son, dice Gálatas, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales, dice Pablo, os amonesto, para que no la practiquéis. Todo esto y mucho más son las que nos amonestan para que no las practiquemos. Pero dice, mas buscad las cosas de arriba, porque en eso hay vida. Y fíjense ustedes que dice en Gálatas, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay límite. Puedes tener todo el amor que tú quieras, puedes tener todo el gozo
contra todas las tales cosas no hay límite. Querido, querida, el Señor nos ha llamado no para que vivamos vidas atadas, el Señor nos ha llamado para que vivamos vidas libres. Si el Señor te hace libre de un vicio, no vuelvas a Él. Si el Señor te hace libre de tu carácter, no vuelvas a Él. Si el Señor te hace libre de pensamientos contradictorios, no vuelvas a Él. El mantener la libertad en que Cristo nos ha hecho libres. Cierra tus ojos por un momento. Y en este día, reflexionando ante la palabra del Señor, diciéndole: Señor, y tú puedes analizar tu propia vida. ¿Qué es lo que en esta mañana, al acercarnos a la mesa del Señor, hoy vamos a tener Santa Cena, y podéis saber que podéis participar de la Santa Cena todos los que habéis sido bautizados, sumergidos en agua, con entendimiento de lo que has hecho? Pero al acercarnos a la mesa, dice la palabra del Señor, que debemos pensar y debemos examinarnos a nosotros mismos. ¿Cuáles son las cosas que en nosotros están mal? En este día tú puedes examinarte a ti mismo, y yo me examino a mí misma. Si hay rencores, si hay mentira, si hay rabia, ¿qué es lo que hay que entorpece el obrar de Dios en nosotros? Que estamos viviendo de acuerdo a la carnalidad y de acuerdo a nuestros pensamientos humanos y carnales. Pero Cristo quiere que en Cristo seamos unas nuevas criaturas. Porque las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Si te estás sintiendo condenado o condenada por hechos del pasado que ya has pedido perdón al Señor y te has apartado de ese pecado, en esta mañana toma victoria en el nombre de Jesús. Y di: el Señor reprenda a Satanás que está trayendo estas cosas a mi mente. Y cuando vengan esos pensamientos, cámbialos por pensamientos de paz, de amor, de gozo. Puede ser que tú estás viendo el futuro y dices: ¿qué hay en mi futuro? ¿Qué hay para mí? Pero Dios quiere que en esta mañana tú cobres confianza, porque Él es tu Señor. Él ha muerto por ti. Y Él te quiere hacer un hombre, una mujer de Dios. Que te puedas poner de pie con una palabra de Dios. Y que puedas decir: esta es la obra que el Señor está haciendo en mí. Cada día yendo a la fuente para perfeccionarme. Cada día yendo a Cristo Jesús para ser perdonado. Cada día mirándome en el espejo de la palabra del Señor. Y entendiendo y comprendiendo lo que Dios tiene para mí. Es tiempo de mirarnos en la luz de Cristo. Es tiempo de quitar las ropas viles y ponernos ropas de gala, vestidos de Jesucristo. Si has estado vestido de la carne, es tiempo de vestirte de Jesucristo. Es tiempo de vestirte, de vestirme de Jesucristo. Quitando las ropas viles, pidiéndole perdón al Señor por los pecados y no volviendo a cometerlos. No volviendo a cometer ese pecado adrede, sabiendo que a Dios no le agrada. Es tiempo de limpieza. Es tiempo de acercarnos a la mesa del Señor, no indignamente, sino sabiendo lo que hacemos. Diciendo: Señor, tu palabra ha venido. Yo estoy en falta en esto. Y ponle nombre en esta mañana. Yo estoy en falta en esto. Esto es lo que me está perturbando. Esto es lo que me está dañando. Ponle nombre, porque a veces decimos en todo. No, ponle nombre en esta mañana contra lo que tú estás luchando. Y el Señor es poderoso para darte la victoria. El Señor es poderoso para vencer. No sigas diciendo: algún día dejaré el vicio. Es tiempo de dejarlo, porque Dios ya ha hecho mucho por ti. No digas: algún día comenzaré. Es tiempo de determinarte. Es tiempo. No importa la edad que tengas, es tiempo de determinarte. Es tiempo de determinarte. Y en esta hora abrázate a la cruz de Cristo. Abracémonos a la cruz de Cristo y busquemos la santificación de parte del Señor.